¿Cómo están, jóvenes? Estamos aquí ahora, una vez más. Vamos a desarrollar lo que es la semana 4, correspondiente al curso de geometría y del ciclo 2017-2. Empezamos. El tema en este caso es congruencia de triángulos, aplicaciones y polígonos. Empezamos. Bien, primer problema dice, en un triángulo rectángulo ACB se traza la bisectriz interior AE. Dibujemos esto. Triángulo rectángulo más o menos así. Aquí va a estar el punto A, punto B y el punto C. Aquí en la presa Marcos se sobreentiende que cuando dice triángulo rectángulo ACB, en el vértice que está en medio, el ángulo mide 90. Aquí no es necesario que se indique dónde está el ángulo recto. ¿Ya? Luego menciona, se traza la bisectriz interior AE, que más o menos sería esto. Este par de ángulos van a medir iguales. Alfa. Este punto sería E. Luego hay un dato un poco raro para nosotros. Y la pregunta es cuánto mide el ángulo ABC, o sea, cuánto tiene que medir este ángulo. Dice el doble de AB, dato. El doble de AB es igual al doble de AC, que le voy a dar un valor de A. Doble de A más EB. Y a esto le voy a dar un valor de 2B. Esto va a ser 2B. Cosa que se nos hace sencillo manejar el valor de AB. Sacando a mitad sería A más B. Entonces, este segmento debe estar midiendo A más B. Ahí están todos nuestros datos. Bien, ¿cómo llegamos al valor de X? Miren, lo que se mencionó cuando se comentó el teorema de la bisectriz, se dijo, ¿no? Si yo en un problema tengo la bisectriz de un ángulo y una perpendicular a un lado del ángulo, entonces lo mejor que puedo hacer en estos problemas es trazar la otra perpendicular. ¿Por qué? Porque estas dos perpendiculares van a medir iguales. Y no solamente ellas dos, estas dos también van a medir iguales. Entonces, en nuestro caso, ustedes aquí pueden observar esta bisectriz y luego ves esta perpendicular, ¿no? Entonces dices, según la sugerencia, me conviene trazar la otra perpendicular. ¿Por qué? Por el teorema de la bisectriz, este segmento mide igual con él. Y no solo ocurre eso, ¿no? También este segmento debe medir igual con este otro. O sea, en otras palabras, esto va a medir A igual que él, por lo tanto esto tiene que medir B. Y ahora se concentra en este triángulo y va a notar que allí la hipotenusa es el doble de este cateto. Recuerda, ¿no? ¿Qué triángulo es? Voy a escribir aquí, teorema de la bisectriz. Por el teorema de la bisectriz, CE mide igual con EH, pero también AC mide igual con AH. Y eso es lo que nos interesa, que AC mide igual con AH. Luego, el triángulo rectángulo EHB es un triángulo notable de 30 grados y 60. ¿Cuánto vale X? 60 grados. Listo. La clave N. Listo. Siguiente problema. En la figura, el ángulo BCP, o sea, hablan de este ángulo, mide 30 grados. CBP, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide este ángulo? 30 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? Listo. Ahora, ¿con qué contamos, no?
poner aquí resolución. Recuerden que en estos temas se hace necesario hacer trazos, pero para hacer un trazo nosotros no vamos a hacerlo de la nada. Lo que hay que hacer es observar bien los detalles, ¿de acuerdo? Primero se observa y luego se traza. No se traza y luego se observa qué pasa. Ese no es el orden. Primero hay que observar qué hay para luego saber qué trazar. ¿Sí? Mira, como hay un ángulo notable, 30 grados, algo apropiado para esta situación, si yo conozco, por ejemplo, la longitud de esta línea, nos convendría, a partir de esta situación, trazar esta perpendicular para formar nuestro triángulo notable. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Otro caso que podríamos considerar es, si yo tengo aquí un segmento perpendicular y los dos miden iguales, ¿ya? Si usted tiene esta línea, te convendría también trazar esta línea para aprovechar que este segmento mide igual con él. Se llama teorema de la mediatriz. Como ustedes pueden observar aquí, por dato, este segmento mide igual con él. O mejor dicho, si esto mide B, esto mide B, esto mide 2B. ¿Ya? Con estos datos se pide ya el valor de este ángulo. Uno podría decir, mira profesor, esto mide 90 y estos dos miden iguales. Como tengo esta línea, trazaría la otra línea. No está mala idea. La otra idea sería, como esto mide 30 grados, ¿ya? Con esto formaríamos un triángulo rectángulo. Solo que habría una duda, ¿no? Esa perpendicular que se va a trazar sale de P, así, o sale de B, así. ¿De acuerdo? Es algo que hay que pensar. ¿Qué hacer? ¿O las perpendiculares o la mediatriz? Quizás en este momento usted se va a decidir por la mediatriz porque es lo que se ve. Pero mire un detalle, estos valores 28 grados y 76 grados no son valores dados al azar, son valores especiales porque ¿cuánto mide el ángulo que es en A? Haga el cálculo mental. Recuerda que la suma te tiene que dar 180 y se va a dar cuenta que este ángulo debe medir 76. O sea, el triángulo ABC es isósceles. Como es isósceles, este lado va a medir 2B, porque este lado mide igual con él. Mira cómo las cosas han cambiado ahora. Tienes un ángulo notable y tienes la longitud BC. Entonces, lo mejor que puedes hacer con estas condiciones es desde B trazar una perpendicular. ¿Ya? Por eso es que voy a prolongar esta línea y desde B trazo esta perpendicular. ¿Qué se gana? Como esto mide 2B, esto mide B. Y no solo se gana eso, ¿ah? Note que esta perpendicular mide B y la otra también. Claro, estas dos perpendiculares miden iguales. ¿Qué sucede cuando estas dos perpendiculares miden iguales? ¿Qué sucede? Esto tiene que ser una bisectriz. ¿De acuerdo? Y no solamente aquí, acá también este ángulo mide igual con este ángulo. Esto mide 28 grados más X, eso también debe medir 28 grados más X. Y ya está. Como este ángulo mide 30 grados, 90, todo esto, desde este punto hasta acá, todo eso debe medir 60. ¿Eso? Haga los cálculos, voy a escribir los detalles. Primer detalle, triángulo, rectángulo, BHC, notable, de 30 grados. Es por eso que la medida del ángulo, es por eso que BH mide la mitad de la hipotenusa BC, o sea, mide B.
Luego, como MB mide igual con BH, entonces el ángulo PBH debe medir 28 grados más X. Regresamos donde lo dejé, triángulo BHC. ¿Qué les había comentado? Que hagan el cálculo, ¿no? Que todo este ángulo mide 60. O sea, X más 28 grados más X me tiene que dar 60. ¿Cuánto sale X? 16 grados. Clave, la B de Barça. ¿Sí? La clave había sido darse cuenta que el triángulo ABC es isósceles, para luego saber que si esto mide 2B, 30 grados, formo mi triángulo rectángulo. Esa fue la idea. Siguiente problema. En la figura, L, esta recta L es mediatriz de PH. 90 grados, perpendicular y en el punto medio. Listo. ¿Qué más? El ángulo BAP, hablan de este ángulo, BAP, hablan de este ángulo, y el ángulo BCA, hablan de este otro, miden iguales. ¿Están? Entonces, ¿cuánto es AB sobre CH? AB, digamos, A, CH, B. Aquí queremos hallar A entre B. Ya. Aquí podemos decir, ¿no? Como esto es una mediatriz, ya tenemos la línea PB y la línea BH. Entonces, por el teorema de la mediatriz, BH debe medir igual con PB. O sea, este segmento mide igual con este segmento. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Ahora observa este detalle. Observa este detalle. Aquí hay un triángulo rectángulo que tiene un cateto, bolitas, y justo frente a ella, alfa. Por aquí hay otro triángulo rectángulo que también tiene un cateto de bolitas y frente a ella un ángulo que mide alfa. ¿Qué está ocurriendo? Si esto es alfa 90, esto sería el complemento de alfa. Alfa 90, esto sería el complemento de alfa. Ya lo veo, ¿no? Bolitas, 90 bolitas complemento. 90 bolitas complemento. O sea, puedes decir que el triángulo rectángulo ABP es congruente con el triángulo rectángulo CHB. La congruencia, ángulo, lado, ángulo. Eso hace que, por la congruencia, el cateto entre alfa y 90 es congruente aquí con el cateto que también está entre alfa y 90. O sea, A es igual a B. Por lo tanto, ayuda. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ya. Entonces, después de esta congruencia, decimos que A es igual a B. Por lo tanto, el cociente de A y B, X, sería 1. Siguiente problema. Bien, pues aquí escribe la solución. Viendo o extrayendo la parte contextual del problema y solo concentrándonos en el dibujo, acá se tiene un puente que tiene una longitud de 60 centímetros. Esta línea BN es una escalera, representa una escalera y nos preguntan por la longitud de esa escalera. ¿Ya? Sabiendo además que AP y BC miden cada uno 80. Y una parte de la escalera MN mide 10. Bien, voy a dibujar esto. ¿Ya? Más o menos las cosas van a salir así. Entonces, ahora que tenemos el dibujo, coloquemos los datos. El puente tiene una longitud, ¿sí?, de 60. M es el punto medio de AB, de AP. Y el segmento
AP mide igual con el segmento PC. Y además mide 80. ¿Ya? ¿Cuánto es el tamaño de la escalera? Si ya se sabe que esta parte mide 10. Falta hallar esta parte, BM. Para ello vamos a recordar los siguientes detalles. Si en un problema, yo tengo acá un triángulo y el punto medio de un lado, entonces el mejor teorema asociado a esta situación es el teorema de la base media. Ustedes ubicarían el punto medio en un lado y luego trazaría la base media. Solo que también podría ser que usted ubique el punto medio de este lado para luego trazar esta base media. O sea, usted tendría que decidir si trazar esta base media o la otra. Eso va a depender de los datos del problema. ¿Ya? Otro detalle. Cuando usted tiene un triángulo rectángulo y conoce la longitud de la hipotenusa, entonces el trazo más adecuado es la mediana. Trace la mediana. ¿Por qué? Porque esa mediana mide igual que esas dos. O mejor dicho, la mediana mide la mitad de la hipotenusa. Entonces, viendo que aquí, en nuestro problema, este ángulo mide 90, y usted sabe que la hipotenusa mide 30, entonces, sin pensarlo más, debe notar que les conviene trazar la mediana. Listo. Claro, aquí vamos a poder afirmar esta es la mediana, punto L, digamos, estos dos miden iguales, 30, 30, listo, la mediana mide 30. ¿Qué más? Ahora, como ya se ha ubicado el punto medio en este lado y también se tiene este punto medio, entonces nuestro siguiente trazo sería unir M con L. ¿Por qué? Porque esto vendría a ser la base media. 30, esto de acá, como esto mide 80, esto va a medir la mitad, 40. Ahora, concéntrese en este triángulo. Recuerde que solo nos falta conseguir la parte BM. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Déjese ya por el sentido común. Note que las claves son enteras, 40, 30. ¿Qué es lo mejor que puede pasar aquí? ¿Cierto? Que este ángulo en L mida 90. Para que esta línea sea 50. Entonces la escalera debe medir 60. Listo, 60. La clave sería la B. Pero la pregunta es, ¿y cómo sabemos que eso va a ocurrir? Para eso tenemos este dato. El ángulo APC, o sea, este ángulo, mide 4 veces lo que mide este ángulo. Alfa, 4 alfa. ¿Ya? Entonces, como el triángulo es isósceles, este ángulo, recuerda, es un cálculo rápido, cuando un triángulo es isósceles, si esto mide algo, estos ángulos miden iguales y deben medir 90 menos beta. Ya, en este caso, esto va a medir 90, ¿sí? 90 menos 2 alfa. ¿No? 4 alfa, 90 menos 2 alfa. Y como son paralelas, este ángulo también va a medir 90 menos 2 alfa. ¿Ya? ¿Qué más? 90 menos 2 alfa. Esta línea mide igual con esta línea. O sea, este ángulo que ve aquí, isósceles, eso mide alfa. Entonces, si aquí ellos miden iguales, esto mide alfa, alfa. Esto debe medir 180 menos 2 alfa. Pero esto ya está midiendo 90 grados menos 2 alfa. Repito por qué, ¿no?
porque estas dos líneas son paralelas. Estos dos ángulos miden iguales. ¿Ya? Entonces este ángulo tiene que medir 90, pues. ¿Listo? Eso hace que 30, 90, 40, esto sea 50. ¿Listo? Decimos por aquí, primer detalle, ¿no? Triángulo rectángulo ABC. ABC. BL mediano. Por eso que BL mide la mitad, 30. Siguiente paso. En el triángulo APC, ML base media. Es por eso que ML mide la mitad de PC, o sea 40. Y además, ML es paralela con PC. Eso fue importante para poder decir que esos dos miden iguales. En el triángulo rectángulo MLB, 40-30, BM o MB mide 50. Por lo tanto, NB tiene que ser igual a 10 más 50, 60. Listo. Esa es la respuesta. Problema número 5. Dice, ¿no? En la figura, AT, esta parte, mide 5. BC, o sea, esta línea, mide 10. AM igual a MC. ¿Cuánto mide TB? X. A ver. AM mide igual con MC. Bien. ¿Cuánto mide entonces TB? Ya dices. Recordando la parte teórica, deben tomar en cuenta esto. Si en un triángulo se tiene el punto medio de un lado, entonces el trazo más adecuado es la base media. Solo que habría que decidir si se traza esta base media o si se traza esta otra base media. Eso va a depender mucho del problema. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer es decidir si se traza la base media a la derecha o a la izquierda. Pero que quede claro, ¿no? Tengo el punto medio de un lado, ya debo pensar en trazar una base media. Un detalle adicional. Si en un triángulo, este ángulo mide 2 alfa, y esto mide 90 menos alfa, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Cómo saber? Buscas la medida del tercer ángulo. Recuerda que la suma es 180, así que esto te va a salir 90 menos alfa. Sorpresa, ¿no? Isósceles. El triángulo resulta ser un triángulo isósceles. Con todo esto, vamos al problema. La mejor manera de aprovechar este punto medio en el triángulo ABC es ubicando el punto medio en el otro lado, en AB, y trazando esta base media. Listo. Recuerda, punto medio acá, punto medio, digamos este punto que sea el punto Q. Y por base media, esto va a medir la mitad, 5. ¿Qué más? Como es paralela con ella, si aquí el ángulo mide 2 alfa, este ángulo también va a medir 2 alfa. Y el otro detalle, como este ángulo mide 90, si esto mide alfa, entonces este ángulo va a medir 90 grados menos alfa. ¿Y de qué te das cuenta? De que aquí en este triángulo, 2 alfa, 90 menos alfa, esto tiene que medir 90 menos alfa por lo comentado aquí. O sea, ese triángulo es isósceles. Esto mide 5. Como esta línea mide igual con ella, esto va a medir 10. ¿Y cuánto mide BT? 15. Esa es la respuesta.
Entonces, primer detalle. En el triángulo ABC estamos aplicando el teorema de la base, media. MQ es paralela con BC y MQ mide la mitad de BC, o sea, 5. El otro detalle es en el triángulo rectángulo TMB, si se mide alfa, la medida del ángulo BT, un ratito, vamos a corregir esto. Este punto que sea H, en el triángulo BHT, como esto mide alfa, la medida del ángulo BTH tiene que medir 90 grados menos alfa. Eso hace que el triángulo TQM sea isósceles. O sea, TQ resulta ser 5. Y por lo tanto, TB o BT, que es lo mismo, va a medir 15. Esa es la respuesta. Sigamos. Bien, dice aquí, del punto P de una viga, de este punto, se supone una plomada, que es la línea PA, sujetada por las líneas AB y C. El ángulo entre AB y la viga, o sea, este ángulo, mide 45. Muy bien. AD mide 2, MD igual a DC, ¿Cuánto mide la viga? ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el tamaño de la viga? Bien, veamos. Resolución. Observando el triángulo BMC, usted va a notar una vez más que se tiene el punto medio de un lado, del lado BMC. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar esa información? ¿Cierto? Trazando la base media. La gran pregunta, ¿hacia dónde? ¿La base media al lado BM o la base media al lado BC? Esa es la duda. Usted lo tiene que pensar un ratito y ver qué es lo que puede hacer. Al azar, quizás no, sino buscando que aprovechar algo más. Algo que se suele decir, ¿no? Que lo suelo decir. ¿Cómo sé que mi trazo es el adecuado? ¿Cómo sé que con ese trazo me va a salir el problema? Una buena manera de darse cuenta es que cada trazo que se hace me debe servir para dos cosas, por lo menos. Si solo me sirve para afirmar una sola cosa, un solo detalle, es porque no me sirve para nada. Dos cosas por lo menos. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a trazar una base media, lo más apropiado es que sea esta base media. ¿Por qué? Observe. Punto N, punto medio. Esto mide la mitad de la viga. Si esto mide B, la viga va a medir 2B. Y es lo que estamos buscando. Y además, como es paralela con esta línea, este ángulo mide 90. Y este ángulo mide 45. Ahora note que aquí se ha formado un triángulo rectángulo notable de 45. Por eso que los catetos tienen que medir iguales. ¿Cuánto sale B? 2. ¿Cuánto mide BC? El doble, 4. ¿Se acabó? ¿Se da cuenta? Se acabó el detalle. Entonces decimos acá. En el triángulo BMC,
es una base media. Es por eso que ND mide la mitad de BC. Hemos puesto B. Y además, esa línea ND es paralela con BC. Por eso el 90 viene para acá, y por eso esto mide 45. Siguiente paso, NDA. En ese triángulo notable de 45, B resulta ser 2. Por lo tanto, la viga representada por BC, 4. Listo. Así de práctico acá. En la figura, AD igual a DC y son el doble de DE. ¿Cuánto vale X? Coloquemos los datos. AD, DC. AD, DC. ¿Ya? Aquí habría una especie de punto medio. Ambos son el doble de DE. O sea, si esto mide B, esto mide 2B, y esto también debe medir 2B. Ya, con esa condición se pide ya el valor de X. Pero mira, tienes aquí un triángulo rectángulo, y usted sabe que la hipotenusa mide 4B. ¿Cuál fue la sugerencia ante esta situación? Se dijo, trace la mediana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al trazar la mediana, este segmento mide igual con ellas dos. O sea, debe medir 2B. Por lo tanto, esta parte debe medir X. Y todo, recuerda, por dato mide 4X. Todo mide 4X. Así que lo que queda por aquí mide 3X. ¿Qué vas a aplicar? En ese triángulo. Hipotenusa el doble de un cateto, este ángulo debe medir 30. Entonces, ¿cuánto vale X? 10. Listo. Escribamos. Primero, triángulo ABC. BD mediano. Entonces, BD mide la mitad de AC. Sería 2B. Triángulo rectángulo BED. Entonces, ese triángulo BED es notable 30 grados, lo cual quiere decir que 3X es igual a 30. O sea, el valor de X debe ser 10 grados. La respuesta, la C. Sigamos. Dice, en la figura AB igual a BC, AQ mide igual con QC, AB es el doble de PQ. O sea, si esto mide B, esto va a medir el doble, 2B. ¿Cuánto vale X? Hay X. ¿Cuánto mide esto? ¿Ya? Veamos. Ojo, recuerde, por dato, este triángulo está resultando ser isósceles. Ya. Entonces, aquí dices, tengo un triángulo rectángulo y tengo la hipotenusa. ¿Cuál es el trazo adecuado? La mediana. ¿Por qué? Porque esto va a medir B, esto va a medir B, y la mediana también va a medir B. Recuerda que estos son de igual longitud. Entonces, en el triángulo ABC, aquí hay un punto medio del lado AB, punto medio del lado AC, nos convendría trazar esta línea. ¿Por qué? Porque esto va a medir B. Porque la base media mide la mitad. Recuerda que eso también mide 2B, base media mide B. Eso hace
que este triángulo sea equilátero. Y si es equilátero, este ángulo debe medir 60 grados. Y como son paralelas, 60, aquí también, 60, X debe ser 60. ¿Listo? A ver, escribamos los detalles, ¿ya? El primer paso fue observar que en este triángulo BPA, PM es una mediana. Entonces, como es una mediana, PM mide la mitad de AB. Otro detalle. Triángulo ABC. En ese triángulo MQ base media. Entonces, MQ mide la mitad de BC, o sea, mide B, y además, esa línea MQ es paralela con BC. Es por eso que el valor de X sería 60 grados, ya que el triángulo resulta ser equilátero. Bien, sigamos. Dice aquí, en la figura BQ igual a QP. BQ igual a QP. PQB, o sea, hablan de este ángulo, mide 4 veces lo que mide el ángulo CAB. O sea, si aquí el ángulo mide alfa, esto mide 4 alfa. Ahora, estos dos son la mitad de AC. Veamos. Si esto mide 2A, esto mide A, y esto también. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor de X con estas condiciones? Veamos. Mira. Vas a decir, profe, aquí yo tengo en este triángulo la hipotenusa. ¿Qué debo trazar? La mediana correspondiente a la hipotenusa. Punto M. Hacemos que este segmento mide igual con él. ¿Sí? Esto también va a medir lo mismo. Esto va a medir A. Este ángulo va a medir igual con él, alfa. Y este ángulo mide la suma. ¿Sí? 2 alfa. ¿Está? Ahora mira, quiero que se concentre en ese triángulo. Es un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide A y un ángulo en la base 2 alfa. Mire por acá, el triángulo es isósceles, ¿ya? El triángulo es isósceles, hay un ángulo que mide 4 alfa. Si por aquí trazo la altura, ya, esa altura es una mediana y una bisectriz, o sea que 2 alfa y 2 alfa. ¿Qué ocurre entre este triángulo y este otro? Los triángulos resultan ser congruentes. Decimos triángulo rectángulo ABC. Triángulo rectángulo ABC. BM mediano. Mediana, decimos MB, BM, mide la mitad de AC. Sería A. Siguiente paso. Ese triángulo MTB, triángulo rectángulo MTB, es congruente con el triángulo rectángulo MTB QLB.
¿Quién lo garantiza? La congruencia ángulo-lado-ángulo. Entonces, TV Bien, jóvenes, eso fue todo por en esta ocasión. Será hasta la siguiente semana. Nos vemos.